vamos a hablar de cómo eh, pueden comparar los individuos el riesgo de las diferentes opciones arriesgadas. Digamos que esto, de alguna manera, igual que en el capítulo anterior, cuando hablábamos del óptimo por el enfoque de la utilidad marginal, nos da una lista de situaciones que tengo que comprender y de pasos que tendría que ejecutar para llegar al punto de la toma de decisiones. ¿Cómo puede comparar un individuo los riesgos de distintas opciones arriesgadas? Antes de encontrarnos con esta unidad, usted probablemente no se había hecho la pregunta de si había o no había riesgo, pero ahora que ya lo sabe, la pregunta que debe hacerse es, ¿cómo comparo los diferentes riesgos y cómo tomo la decisión? ¿Por qué debo comparar riesgos? Porque el riesgo siempre está, porque el riesgo es como el costo de oportunidad. Siempre hay que asumir uno. Lo importante es saber cuál, cómo y en qué momento, cómo enfrentarme a ese costo de oportunidad. Lo mismo pasa acá. ¿Cuáles son las distintas opciones arriesgadas que tengo y cuál de esas opciones arriesgadas es la más adecuada para mí cuando voy a tomar decisiones? Una de las cosas más interesantes que ha dejado entrever esta situación de pandemia frente a la economía es que las personas, muchas personas, no habían tenido la claridad de que podía tener su empleo, su empresa, su negocio, sus inversiones, algún tipo de riesgo. Y seguramente nunca había pensado en cómo disminuir ese riesgo. Entonces, lo primero, espero estén tomando nota de algunos aspectos importantes, lo primero que debe hacer un consumidor es cuantificar el riesgo. El riesgo se puede medir y eso es justamente lo que vamos a intentar hacer hoy. ¿Cómo se mide el riesgo? ¿Cómo se cuantifica? Porque lo que se mide, lo que se cuantifica, se puede controlar y aquello que se controla me permite como información para tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a hacer análisis de las medidas del riesgo. ¿Cuáles son las medidas de los diferentes riesgos? ¿Cómo lo cuantifico y cómo me sirve esto para tomar decisiones? Ahora, examino las preferencias de los individuos por el riesgo. Dependiendo de la situación, la pregunta es, ¿qué tipo de cliente soy yo? Lo decía hace un momento, ¿qué tipo de consumidora soy yo? Es decir, ¿me gusta el riesgo? ¿Me es indiferente? ¿O le tengo mucho miedo al riesgo? Es decir, no me gusta. ¿Cómo puedo utilizar las diferentes formas de reducir o eliminar el riesgo? Mire, eliminar el riesgo, digamos que es casi imposible, porque si usted no sale de su casa para que no le pase nada, pues déjeme decirle que dentro de la casa también le pueden pasar cosas, solamente que el riesgo es menor, pensaría uno, en algunos casos. Yo creo que la historia nos ha demostrado que eso no es tan cierto. Hay personas a las que les va peor adentro. Si uno no sale para que no le pase nada, déjeme decirle que esa no es la solución. ¿Ok? Entonces, uno no elimina el riesgo, uno lo puede disminuir. Disminuir. Si usted no quiere morir en un accidente de tránsito, ¿usted qué hace? No, pues tiene que salir, tiene que disminuir el riesgo, es decir, si uso moto, si uso carro, si uso bicicleta. Entonces, todas y cada una de las normas, digamos, que el establecimiento o el gobierno pone, que uno pensaría en oportunidades que son por molestar, cuando uno, por volverle al consumidor la vida más difícil, cuando uno lee a Pindic, uno se da cuenta que son formas para disminuir el riesgo. Entonces, use casco, claramente, para disminuir el riesgo de que un golpe en la cabeza pueda hacerle más daño del que debería hacerle. Compre el seguro para que usted no ponga en riesgo su patrimonio ni el de su familia en caso de que usted tenga un accidente. Eh, digamos, no cruce por sitios prohibidos, reducir el riesgo de ocasionar un accidente. En fin, entonces, digamos que el riesgo difícilmente se elimina, pero sí se puede reducir. Y para eso el autor menciona tres formas de reducir el riesgo. Rápidamente son la diversificación, los seguros y la compra de información, que en adelante veremos con mayor nivel de detalle. Allí, como ya sabemos que sí hay un riesgo, como ya sabemos que no se puede eliminar,
dependiendo del tipo de cliente que usted sea, neutral, renuente o amante al riesgo, usted decidirá qué cantidad de riesgo usted está dispuesto a asumir. A partir de allí, usted elegirá el medio mediante el cual usted puede reducir el riesgo al nivel al que usted está dispuesto a, a obtener su mayor nivel de utilidad y de satisfacción. Entonces, ¿cuál riesgo está dispuesto a asumir? Dependiendo de su conducta y su comportamiento, y cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar para esa reducción. ¿Por qué? Porque es que la demanda de un bien en la economía, aparte de las variables que nosotros ya habíamos mencionado, que las recuerdo aquí, el precio como variable principal, el ingreso, el gusto, los bienes relacionados, la cantidad adicional de compradores, las expectativas del mercado, digamos que aquí toma relevancia las expectativas, y esas expectativas del mercado para tomar, para llegar al punto de tomar la decisión de comprar un bien o no, digamos que se torna en especulación. Por ejemplo, lo que pasó el viernes estuvo mediado por una gran especulación. ¿Especulación frente a qué? A que seguramente muchos bienes y servicios iban a estar más baratos, pues porque el gobierno nacional decide eliminar el IVA. Entonces, la demanda de un bien la mayoría de las veces se realiza por la especulación. Se especula que el precio va a bajar, se especula que el precio puede subir después de esta jornada, se especula que va a salir un producto nuevo, por lo tanto, es mejor comprar este. Se especula que el nuevo es mejor que el que hay, entonces esperamos a que llegue el nuevo y entonces hacemos parte de la preventa. En fin, una serie de comportamientos que utilizamos los consumidores a la hora de tomar una decisión y generar el acto de consumir, que para nosotros realmente es la demanda. Entonces, en la demanda, la mayoría de las veces que esta se ejecuta, se realiza y se convierte en demanda real, deja de ser una demanda potencial para convertirse en real, es porque hay especulación. Y de eso es de lo que vamos a hablar un poco acá, y de qué es lo que genera las burbujas. Aquí les voy a recomendar un documental, no me dejen olvidar, más adelante, para que entiendan básicamente qué es una burbuja y cómo se puede ocasionar y qué daño puede hacerle a una economía. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cualquier pregunta?